permanecer. Ay, hermano. Nos cuesta permanecer, ¿cierto? No sé cómo será para los colombianos, argentinos, ¿cierto? Haitianos, ecuatorianos, peruanos. Pero a los chilenos nos cuesta permanecer, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿Cierto? No, nos cuesta. A veces dicen, no, si somos aguerridos, pero y si perseveramos, nos aparece el chaquetero que ya no, ¿cierto? Ese que uno pide consejo y dice, oye, ¿qué hago? Deja todo botado nomás, ya, corta. ¿Cierto? Nos cuesta permanecer. Mire lo que dice la palabra del Señor en 1 de Timoteo, capítulo 4, versículo 12. Vamos a leer de ahí en adelante. El apóstol Pablo le habla a Timoteo con respecto a esto de permanecer. Dice así en el nombre de Jesús: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo. Mira, hermano, el peor enemigo del ser humano, uno. Enseñanza, debemos permanecer siendo ejemplo de los creyentes y no descuidarnos. No se descuide. Dígale al hermano que está a su lado, si tiene la confianza para hacerlo, no se descuide. Eso dígale. Mire 1 de Juan 2:14, hablando de permanecer. Os he escrito a vosotros padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escrito a vosotros jóvenes, porque sois fuertes. Esto está medio españolizado, ¿eh? Es la versión Reina Valera 1960. Os escribo a vosotros, padres, porque no habéis conocido el que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros. Ya habéis vencido el maligno. Permanecer en vosotros, porque la palabra de Dios permanece en vosotros. Permanecer en la palabra de Dios nos fortalece para vencer a nuestro enemigo. ¿Qué busca el enemigo en nuestra alma? Que no permanezcamos. Entonces, permanecer en la palabra de Dios nos fortalece para vencer a nuestro enemigo. Mire lo que dice 1 Juan 2:17. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece. Acuérdese el título del mensaje, permanecer. Pastor, ¿y cómo yo permanezco en el Señor? Practicando la voluntad de Dios. Los deseos del mundo pueden llevarnos a desistir en el camino del Señor, pero practicando la voluntad de Dios permanecemos. Y esta mañana, voluntad de Dios, que usted esté aquí. 1 Juan 3:6, mire lo que dice la palabra del Señor. Todo aquel, diga conmigo, que permanece en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Pastor, mala onda. Todo aquel que permanece en Él no peca, porque todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Levante la mano el que nunca ha pecado en este lugar. ¿Ve que es un problema permanecer? No importa la nacionalidad que tengamos. Cuando pecamos, desistimos. Cuando pecamos, desistimos. Entonces, por eso como cristianos debemos permanecer. Debemos permanecer en Él, debemos permanecer en su gracia, permanecer en su amor, permanecer en su misericordia. Todo aquel que permanece en Él no peca. Pastor, entonces yo a veces permanezco y otras veces no. Ok, ¿cómo me paso de un lado para otro? Mediante el arrepentimiento. El pecado busca que desistamos de permanecer en Dios. Me acordé porque ayer me llamó, fue esta semana, me llamó un hermano y yo no le podía responder. Me dijo, pastor, ¿puede hablar? Y digo, no. Ah, ya, bueno, no. Y ahora vine a acordar, lo voy a haber llamado.
Porque, hermano, yo quiero que entienda, cada uno de nosotros, no importando nuestra posición de servicio en la iglesia, cuán discipulado esté o menos discipulado, o cuántos años lleve de evangelio o no, el enemigo nos quiere sacar y nosotros debemos permanecer. Y una de sus herramientas es el pecado. El pecado busca que desistamos de permanecer en Dios.